Por primera vez vamos a tener reelección de diputados, vamos a tener reelección de alcaldes, por ejemplo. Hay reelección. Pero ¿cuáles son las reglas de esta reelección? En la Cámara de Diputados se han aprobado algunas reglas, cosa pues que ha tenido cierta controversia porque dicen es que son los mismos diputados los que se aprueban sus mismas reglas, pero pues sí, así es, para eso son diputados, para hacer justamente reglas, leyes, etcétera. Yo le aprecio mucho a la presidenta en la Cámara de Diputados, a Dulce María Sauri, que me tome la llamada telefónica. Diputada, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, mucho gusto. Oiga, cuéntenos, ¿qué va a pasar con la reelección de diputados? ¿Cuáles son las reglas? ¿Se tienen que separar del cargo? ¿No se tienen que separar del cargo? Cuéntenos. Viene esta decisión, estuvo a nivel de la Constitución, fue una reforma constitucional desde 2014, desde febrero. De hecho, la reelección consecutiva se ha aplicado ya en todos los estados, porque que tienen elecciones de presidentes municipales y alcaldes. Y por primera vez se va a aplicar en la Cámara de Diputados ahora en 2021 y en 2024 en la Cámara de Senadores. Lo que dice la Constitución es muy claro. Puede haber reelección consecutiva, salvo dos situaciones. La primera de ellas es que un partido político que postuló a un candidato, una candidata que llegó a la Cámara de Diputados, tiene que postular al mismo. Es decir, no puedes cambiar de partido político. Okay. Si entraste, por ejemplo, por el PRI, tiene el PRI que postularte nuevamente. O sea, no puede ser uno que fue del PRI y ahora es de Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, salvo que haya renunciado, en este caso, antes del 28 de febrero de este año, a su partido. Entonces sí se puede considerar, eso dice la Constitución. La otra condición que pone la Constitución es que sea cuando mucho por 4 periodos, es decir, 12 años para diputados y 2 periodos para el Senado, 12 años para senadores. Esas son las dos únicas condiciones. La naturaleza de la reelección en la Constitución claramente establece que es para continuar ejerciendo la función en tanto se hace la campaña electoral y la ciudadanía premia o castiga a su representante. Ese es el fondo real. Es decir, es un mecanismo que el constituyente definió para que empoderar a la ciudadanía. El asunto es que en la Constitución no dice, o corríjame por favor si me equivoco, Dulce María Sauri, no dice si hay que renunciar o no renunciar. Entonces entiendo que ustedes como diputados han aprobado pues una especie de ¿qué es? Reglamento, leyes entre ustedes mismos en torno a que no tienen que renunciar, o sea, pueden continuar en el cargo, ¿no? Tiene toda la razón, Luis. La Constitución no dice que haya que solicitar licencia para ir a la reelección, porque sería contradecir la propia naturaleza de la reelección consecutiva. Pero nosotros presentamos una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos. Se discutió y se aprobó en la Cámara de Diputados el 18 de marzo. Se fue al Senado, pero el Senado no la procesó porque entró en suspensión de actividades por la pandemia. Y además hay la veda, que sabemos que 3 meses antes del inicio del proceso electoral, que comenzó el 1 de octubre, no se pueden hacer reformas a la legislación electoral. Entonces nos encontramos en un territorio en el que nosotros, la Cámara de Diputados tuvo que diseñar sus reglas para autorregularse. El Instituto Nacional Electoral tiene, vamos a decir, el encargo de hacer las reglas para los candidatos y candidatas que vayan a la reelección consecutiva. Pero nosotros tuvimos y tenemos la encomienda de hacer las reglas y aplicarlas
para las y los legisladores que, siendo diputados, van a ser también candidatos. O sea, digamos que hay como una especie de dos responsabilidades en una persona. La responsabilidad de legislar hasta el final del periodo, que es el 31 de agosto del año próximo, y dos, la responsabilidad de ser candidato conforme a las reglas, a los lineamientos que establezca el Instituto Nacional Electoral. ¿Podrían también haber ustedes aprobado que sí tenían que renunciar? No. ¿No? Porque inmediatamente hubiese habido por parte de cualquier diputado o diputada una impugnación, porque no podemos ir más allá de lo que la Constitución establece. Y en ninguna parte la Constitución dice que haya que separarse del cargo. Le voy a poner un ejemplo muy concreto, más allá de esta reelección consecutiva de diputados. ¿Se acuerda de los chapulines, Luis? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, los chapulines que pasaban de la Cámara de Diputados al Senado y viceversa. Sí. Así coloquialmente se le dio ese nombre. Pues era una reelección en el Congreso y nunca a ninguna de las personas en esa condición se le puso como requisito indispensable solicitar licencia. Bueno. Algunos candidatos sí decidieron voluntariamente solicitar la licencia para estar al 100% dedicados a sus candidaturas, pero no es y nunca ha sido una obligación. Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, le aprecio mucho que me haya tomado la llamada telefónica, que nos dé pues ahí la explicación en torno a este tema, y estamos al habla, si nos permite. Muy buenos días. Con mucho gusto, muy buenos días, hasta luego.